Esperamos pues que el Señor lo bendiga al hermano Ángel para que pueda continuar con un tema más acerca del libro de Cantares. Que Dios le bendiga, hermano Ángel. Dios le bendiga, hermano Freddy. Dios le bendiga a todos los hermanos. Y bueno, disculpen, el viernes pasado no pude. Se me juntaron un montón de cosas y me fue imposible continuar. Y el otro viernes, el anterior al viernes pasado, habíamos quedado en la primer parte, o habíamos visto, mejor dicho, la primer parte de Cantares 1, verso 4. Cantares 1, verso 4, que es donde estamos, ¿no? Solo vimos la primer parte del 1:4 aquel viernes. Y decía así: atráeme, y en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Así que bueno, aquel viernes, hace 2 viernes, vimos atráeme y correremos. Realmente esas dos cosas ahí, al empezar esta secuencia, como veíamos en el primer tramo que hicimos, el Cantar de los Cantares, desde el verso 1 hasta el verso 3, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Verso 2, oh, si él me besara con beso de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Verso 3, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Esa fue la primer secuencia, que era el soliloquio de la Sulamita llegada al palacio. Esa meditación en voz alta, en soledad, de la Sulamita, ya nos mostraba un montón de cosas que nos pudimos detener tanto en las 2 introducciones como luego en los besos de su boca, amor y vino, los suaves ungüentos, el ungüento derramado. Y arrancamos hace 2 viernes con la primer secuencia ya de ponerse en marcha. En esta segunda secuencia, y fue atráeme y correremos. Y bueno, algo como para tener siempre como una clave del Cantar de los Cantares antes de avanzar. Hoy, Dios mediante, podemos avanzar un poco más. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Pondremos énfasis en la primer parte de este Cantares 1:4b, que sería el rey me ha metido en sus cámaras, y pudiéramos, Dios mediante, y voy a tratar de ser breve, tener como pensamiento para esta noche las cámaras del rey. Las cámaras del rey. Dado que, dice la Sulamita, en primera persona, el rey me ha metido en sus cámaras. Luego dice, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Algo así como la primera parte del versículo, atráeme, primera persona, individual, atráeme a mí, y correremos, en plural. Ahora también es un singular en primera persona, atráeme, ahora el rey me ha metido a mí solamente en sus cámaras. Y en plural incluye a sus compañeras, a las doncellas, a las hijas de Jerusalén. Nos gozaremos y nos alegraremos en ti, y nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Ahora, como una clave que nunca debemos olvidar, y no viene mal repasarla cada tanto para tener siempre esta llave. Dado que, así como el hermano Branham enseña que en el libro del Apocalipsis, siendo que es un libro complejo, porque es un libro de símbolos, son todas visiones, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias de Asia. Es un conjunto de visiones, pero están todas en símbolos. Por lo tanto, no es fácil de entender. Pero el hermano Branham dice que la clave está en los 3 primeros capítulos. La exposición de las edades dice esto.
que las edades de la Iglesia llegan, capítulo 1, 2 y 3 del Apocalipsis, llegan con como una iluminación inicial para poder entender el Apocalipsis, y que como una vela romana llegan como una iluminación inicial, estallan y después vuelven a explotar y luego salen otras luces y así sucesivamente, y viene luego luz sobre luz para que al final nuestros ojos maravillados puedan ver cómo se desenvuelve toda la revelación. Pero sin la brillantez de las edades de la Iglesia, no habría más luz para entender el resto del Apocalipsis. Viene, dice, como una iluminación inicial. Si se captan bien los 3 primeros capítulos del Apocalipsis, entonces está ahí la iluminación inicial para poder entender el resto del libro. Bueno, el Cantar de los Cantares también es un libro complejo. Está en símbolos, en alegorías, en figuras. Tiene solamente 8 capítulos y 117 versículos, pero es bien complejo para entenderlo en sus detalles. Entonces hay una trama que está escondida y hay unas claves que es la que nosotros usamos para abordar el libro, que fue la que dio el hermano Branham en el futuro hogar de la novia terrenal y el novio celestial, el futuro hogar, donde dice que este libro, esta muchacha, la novia, la sulamita, tengo apuntado aquí el Cantar de los Cantares. Algunos pensaron, dice que es un canto que él cantó. No, es un símbolo. Es Cristo, dice, enamorado de la novia. Y algunos pensaron que era un canto que él cantó, pero no, es un tipo de Cristo enamorado de la novia. Y entonces hay muchas posibilidades que tiene el libro para ser abordado, pero nosotros escogimos las 2 mayores. Cristo enamorado de la novia. 1, como cuerpo místico, Cristo y la novia, de muchos miembros. Cristo enamorado de la novia enamorada de Cristo, como un cuerpo místico de muchos miembros. Y la segunda interpretación, el segundo eje con que estamos encarando este libro es el verbo y el alma. Es absolutamente individual, interior es el verbo y el alma. Entonces, Cristo enamorado de la novia, Cristo enamorado del individuo, porque estos individuos son los que forman la novia, el cuerpo místico de muchos miembros. Ahora, por supuesto, que el libro tiene muchas más posibilidades. Por ejemplo, estas son las 2 que usamos nosotros, pero hay mínimamente 5 andariveles por donde ir en este libro. El tercero que pudiéramos mencionar sería el amor de Dios hacia Israel en el Antiguo Testamento, donde encontraríamos el Cantar de los Cantares como un canto de amor de Dios hacia su pueblo Israel. Y así lo interpretaron los antiguos rabinos, y en sus comentarios y en sus midras excelentes y excelsas vieron también toda la trama del Cantar de los Cantares en su gran mayoría de los intérpretes y de las midras rabínicas desde el Éxodo hasta la venida del Mesías. Y entonces ahí después ahondan en los detalles del Cantar de los Cantares. Y fue tan excelso que aún uno de los rabinos dijo que el día más grande que hubo en este mundo no fue, dijeron los rabinos, fue cuando Dios dio la ley a Moisés en el Sinaí, no, fue cuando Dios entregó a Israel el Cantar de los Cantares. Tal era la concepción de este libro misterioso y glorioso que lo consideraron un canto excelso, el Cantar de los Cantares, el Santo de los Santos, el Rey de Reyes, el lugar santísimo de los escritos sagrados, del amor excelso entre Dios e Israel. También, por supuesto, como un cuarto eje se pudiera tomar aplicaciones para la pareja natural, para el matrimonio. Hay muchas cosas que se pudieran tomar para
para poder aplicarlo también al matrimonio cristiano, al matrimonio sagrado, sin ninguna duda. Y después, bueno, las aplicaciones tremendas que se han hecho a través de toda la historia, aplicaciones para todo el cristianismo en general, a manera de devocionales, donde cientos y cientos de predicadores tomaron versículos aislados del Cantar de los Cantares para llevar un devocional. Yo mismo lo hice muchos devocionales con versículos aislados. El manojito de mirra, que casualmente lo compartí en Neuquén, en donde el hermano Jonathan, el lirio entre los espinos, la voz de mi amado, y bueno, y así, versículos aislados, pero que tienen gran contenido y que son muy buenos para la enseñanza espiritual cristiana, los devocionales. Entonces, ahí tendríamos como una autopista de 5 carriles, de 5 andariveles, y necesitaríamos mucho tiempo para ver un versículo, Cristo y la novia, el alma y el verbo, el matrimonio, Dios e Israel, y un devocional espiritual para cualquier iglesia local y para cualquier cristiano de cualquier tiempo. Entonces, por supuesto que sería así, sería algo como hizo Orígenes con su Hexaplas, que puso ahí todas las traducciones en 6 idiomas, en griego, en hebreo, en latín, en siríaco, y entonces él veía un versículo en 6 andariveles. En esa época donde no había ni aplicaciones, ni había computadoras, ni buscadores donde se podía hacer eso se hacía todo manualmente y buscando capítulo por capítulo de la Biblia, y así entonces podían ir por toda la palabra, por esos andariveles, como hizo Orígenes en su Hexaplas. Ahora nosotros no tenemos el tiempo y para aprovechar queremos utilizar las 2 aplicaciones que usa el hermano Branham, Cristo enamorado de la novia, y también en otra cita del mensaje, como vimos, hace también la aplicación individual del alma y Cristo. Cristo y el alma novia, y Cristo enamorado también de la novia como un cuerpo místico. Así que bueno, teniendo en cuenta eso y teniendo esos ejes como para seguir con el libro, esto nos va a servir para poder entender el primer capítulo, y va a ser la iluminación inicial para después poder entender el resto del libro. Ahora, viéndolo aisladamente, viendo los detalles aislados del Cantar de los Cantares, versículos de un capítulo, de otro, difícilmente pudiéramos entender algo de la trama. Pero bueno, el Señor nos ayudó para ir despacito, desde el primer versículo, con la introducción, desde una segunda introducción en el capítulo 1, Cantares de Salomón, para luego entrar, cuando el velo o el telón se corre de este drama, de este epitalamio, que es como un drama, como una ópera, como una cantata, como una obra musical cantada, porque es un cantar. Compuso 1005 cantares, pero este es el más excelso, este es el Cantar de los Cantares de Salomón. Y aquí, de esta manera, como un canto de tálamo, como un epitalamio, como un canto de bodas, por eso decíamos, difícilmente otro cántico se canta en las bodas del Cordero que no sea el Cantar de los Cantares, o por supuesto puede haber muchísimos más, pero quiero decir que este es el más excelso de todos los cantares, de todos los cánticos. Este es el más excelso, es el Cantar de los Cantares de Salomón, y habla de Cristo enamorado de la novia. Y de la novia, por supuesto, enamorada de Cristo y el alma. Entonces, bueno, con esas herramientas pudimos avanzar en ese soliloquio donde ella meditaba en 3, 4 cosas, como decíamos, los besos de su boca, los amores del rey, que eran más que el vino, aunque el vino era bueno, y los coperos y la cámara del vino y todo lo demás que vimos,
los suaves ungüentos, todas las operaciones del Espíritu Santo, tu nombre como ungüento derramado, el superior ungüento, Cristo derramándose Él como ungüento derramado, así como el frasco de alabastro fue quebrado y se derramó el perfume, así Cristo fue quebrantado en la cruz del Calvario y derramando su vida hasta la muerte. El superior ungüento, mirra, casia, aloe, exhalan su vestido. Su nombre, Jesús el Salvador, es como ungüento derramado. Nunca nos podemos olvidar de esto, dice, porque vuelven a hacer mención de esto. Tus amores son mejores que el vino, en el verso 2, pero en el verso 4 se vuelve a hacer mención. Ya estamos en carrera. Verso 4.1, hace 2 semanas vimos, atráeme y correremos, atráeme y correremos. Atráeme. Si me atraes, correremos. Si no me atraes, difícilmente podamos correr, aún caminar, aún arrastrarnos, porque nadie puede venir, nadie se puede poner en marcha, nadie se puede poner en movimiento si el Kusei, el Padre, no le trajere. Pero atráeme y correremos. Y sí, y entonces sí, también nos gozaremos y nos alegraremos en ti, y siempre nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Este es el motor de la carrera, el amor y la fe. Los gemelos de gacela. Le dice el rey a la amada, tus pechos son como gemelos de gacela, iguales en tamaño, iguales en velocidad. Esto representa en el interior de la tsunamita su amor y fe, devoción por su rey. Su amor y fe es lo que pone en marcha, los pistones del motor interior que ponen en marcha a la novia para esta carrera. Amor y fe y amor, solo creed empieza, y cuando baja es yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Así se mueve la cosa. Caminamos el camino y corremos esta carrera por fe, porque creemos en Él, y lo hacemos, y caminamos y corremos porque le amamos a Él, y le amamos a Él porque Él nos amó primero y nos compró nuestra salvación allá en la cruz. No seguimos el camino ni por miedo ni por otra cosa, seguimos por fe y por amor, porque creemos en Él y porque le amamos a Él, y le amamos a Él porque Él nos amó primero y nos compró nuestra salvación allá en la cruz. Son gemelos de gacela a la mitad del libro, pero al final del libro, en el capítulo 8, mis pechos son como torres fuertes que aguantan el muro y aguantan los embates. La fe en Jesús y el amor a Jesús, la fe en Jesús y el amor a Jesús son como gemelos de gacela, pero llegan a ser como torres. Entonces, la carrera, la atracción y la carrera, eso es lo que vimos hace 2 semanas. Para los que no estuvieron, un pequeño repaso, nada más, así agarramos el hilo y volvemos a retomarlo. Vimos atráeme y correremos, vimos dos cosas ahí, la atracción divina y la carrera. Entonces el soliloquio estaba bien, la meditación en todas las bendiciones de Dios, todas, habidas y por haber, todas, pero la cuestión es que ahora en este sprint final, que va desde el día de hoy hasta rapto / bodas del Cordero, porque el rapto no es algo al limbo, es decir, nos saca de acá y nos rapta, pero para llevarnos a las bodas del Cordero, porque en el cielo se dice gozado y alegrado porque han llegado a la boda del Cordero. No dice gozado y alegrado porque ha llegado el rapto como un objetivo en sí mismo. El rapto no es un objetivo en sí mismo, no es solamente un escape como quien se salva de un incendio, salir como Lot salió de Sodoma, así como quien se salva de un incendio. No, es un rapto a la manera de Romeo y Julieta, es arrebatar, sacar, trasladar una novia para llevarla a la boda del Cordero. Y gozado y alegrado porque han llegado a la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Obviamente, entonces, en ese sprint final que va del día de hoy hasta el rapto, hay una carrera que correr. Vimos todo esto y no nos alcanzó el tiempo para ver. Yo les puse en los PDF
en las compilaciones, en los bosquejos, todo lo que pude, y pudimos ver las grandes atracciones, por ejemplo, la atracción de la cruz. Si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. La atracción del Cristo crucificado, le veremos inatractivo, pero para que le deseemos. Si el Cristo crucificado, si la cruz, si el Salvador, si nuestro Salvador no ejerce atracción, y bueno, nada lo hará. Pero la atracción del Cristo crucificado, dice más, la atracción del electroimán del Espíritu Santo, que es lo que hace mover aún a alguien que está imposibilitado, a alguien que no pudiera, la atracción divina al pedazo del electroimán hace mover al pedazo de metal. Por más el pedazo de metal solo no pudiera moverse ni para la izquierda ni para la derecha, ni para atrás ni para adelante, pero basta que el electroimán se acerque y se mueva para que empiece a moverse a diestra y siniestra, hacia adelante y hacia arriba. Entonces, la atracción de la cruz, la atracción del electroimán. ¿Cuál es la atracción en el monte? Dios cumpliendo su palabra. La atracción del mensaje de la hora, la atracción de la palabra de este tiempo. Dios cumpliendo su palabra, Dios haciendo historia, Dios cumpliendo profecía vindicada. Bueno, es la atracción de la hora. Y luego, bueno, me faltó poner algunas atracciones más. Las agregué en otra compilación de Word. Después en el chat y en las subcarpetas de los temas que vamos viendo se las comparto, que es Atracción Divina, cita de William Branham. Y bueno, y hay una que es preciosa y que, bueno, no me dio el tiempo para verla, pero ahí estaba. Era la de el sol y el lirio. Entonces, en los mensajes, dolores de parto, ¿cómo puedo vencer? Estatura del varón perfecto. Y alguno que otro más, el hermano Branham habla del lirio, ¿no? Cómo el lirio del pantano surge desde abajo del pantano, desde el fango, y se va abriendo paso entre el lodo, entre los insectos, entre toda esa maleza acuosa que hay, y se va abriendo paso porque hay algo que lo está atrayendo, algo que lo está sacando. Miren, el lirio, considerar el lirio como crece, dice, y es un tipo hermoso, lo dice en estatura del varón perfecto, y esto es sobresaliente porque lo dice en estatura del varón perfecto cuando está explicando la segunda virtud, que es virtud, el poder, virtud. Cuando está explicando virtud, termina de explicar fe y empieza a explicar virtud el ejemplo del lirio, considerar los lirios como crecen, y reverendo señor lirio y todo eso. Precioso. Después, si avanzamos en el Cantares, cuando lleguemos a la parte de los lirios, lo vamos a ver en detalle. Pero dice, pero que se esfuerza, el lirio del pantano, del lodazal, se esfuerza para surgir, para abrirse paso, para aparecer. Es un hermoso tipo de la vida cristiana. Es un hermoso tipo de crecimiento y desarrollo de la vida cristiana porque va respondiendo a la atracción del sol. Hay algo que lo está atrayendo, algo que lo está levantando de todo eso. Es el sol que lo atrae. Un hermoso tipo de la vida cristiana cuando el sol de justicia del Señor Jesucristo nos atrae a tal grado que nos da la posibilidad de abrirnos paso, sea el medio que fuera, sea lo difícil que esté todo, sea el origen que sea, como el pantano, abrirse paso para poder expresar, dice, la belleza, para poder emanar el aroma, para poder dar el néctar a la abeja que se acerca. Es un hermoso tipo de la vida cristiana. Y en otras palabras, el hermano Branham está diciendo que así se desarrollan las virtudes espirituales, como el lirio. Considerar los lirios como crecen. Y su atractivo es el sol. Por eso crecen. Dice, ellos florecerán como lirio, dicen, o sea, mi pueblo florecerán como lirios, y ejerce la atracción el sol, y esto es un hermoso tipo, dice, de la vida cristiana. Así que bueno, la atracción divina es absolutamente elemental, como dijeron los antiguos también. Si me atraes, correremos, y si no me atraes, no podremos ni siquiera caminar el camino de Dios, porque nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Entonces necesitamos siempre de su atracción
para poder correr, y sobre todo correr este sprint final, esta carrera. Corramos la carrera que tenemos por delante. Dice, y dice, yo prosigo al blanco, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Una carrera, dice el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús, corramos la carrera que tenemos por delante, prosigo a la meta, no que lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta. He peleado la batalla cuando terminó, he corrido la carrera, he guardado la fe. Sin embargo, dice en otro pasaje, para contrarrestar el sentido arminiano que se le quiera dar, bueno, hay que correr la carrera, hay que esforzarse, lo podemos hacer y porque no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero quien lo expresa mejor es la expresión del Cantar de los Cantares, porque cada versículo está cargado de contenido, entonces es contundente, atráeme y correremos. Si me atraes, no solo te seguiremos, seguiremos en pos de ti, caminaremos en pos de ti, andaremos en pos, correremos en pos de ti, correremos esta carrera. Y hay algo muy lindo cuando dice, prosigo al blanco, esta carrera, a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y en el otro pasaje dice, para ver si puedo alcanzar o agarrar, asirme a eso por lo cual yo también fui asido. Es decir, tengo que correr esta carrera para alcanzar, agarrar, atrapar aquello por lo cual el Señor me atrapó y me agarró a mí. Es decir, corro esta carrera para agarrar aquello, ese supremo llamamiento, ese objetivo para el cual el Señor me agarró a mí y me puso a correr esta carrera. Entonces, el supremo llamamiento, hay una carta fabulosa que está denominada el supremo llamamiento, que es una carta del hermano Branham a Raimundo Fandeler, que eso después la vamos a poner también, porque el supremo llamamiento es asombroso. Yo me acuerdo una vez que prediqué en Córdoba, en el Tabernáculo de Benecer, el supremo llamamiento, leí la carta del hermano Raimundo Fandeler y deteniéndonos en los detalles. Pero es extraordinaria, a nivel individual, para hablar a nivel individual, porque a nivel grupal la novia tiene que alcanzar, por supuesto, el rapto bodas del Cordero, sin ninguna duda, pero a nivel individual también debemos alcanzar ese objetivo. Pero como decía, el tipo de la vida cristiana, como las virtudes se van forjando, así como el lirio abriéndose paso en medio de todas las cosas de este mundo por la atracción del sol, es algo que la atrae, lo levanta, sí, de esa manera hay un supremo llamamiento particular para cada uno de nosotros, porque fuimos asidos y agarrados, como dice en adopción, cada uno será adoptado, el agricultor como agricultor, la ama de casa como ama de casa, etcétera, etcétera. Entonces cada uno tiene un supremo llamamiento particular, personal en su vida. Y aquí en esa carta a Raimundo Fandeler, el hermano Branham da un montón de cosas para lo que es un supremo llamamiento de vida cristiana en lo individual y en lo personal, extraordinario. Bueno, continuamos un poquito más para poder ver si llegamos a las cámaras del rey. Fíjense, el rey me ha metido en sus cámaras. El rey me ha metido en sus cámaras. Ella tiene que aclarar. Primero dijo, atráeme. Esto es personal, esto es absolutamente individual. Todos corren la carrera. Recuerden, hasta las 10 vírgenes están todos los protagonistas, el novio, la novia, las reinas, las concubinas, las doncellas, las hijas de Jerusalén, los guardas de la ciudad, los pastores y sus cabañas, los hijos de mi madre, la hermana pequeña, las cabritas, los espinos, están todos los protagonistas de este drama final, del drama de las edades y sobre todo el énfasis del drama final, y están corriendo la carrera, las doncellas de Jerusalén. 60 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número, pero una es la paloma mía, la amada mía, la perfecta mía. Entonces, ahí esta expresión, atráeme a mí y correremos, también se repite en la parte B del versículo 4. El rey me ha metido en sus cámaras.
No dijo: el rey nos ha metido a todos. Esto no es una cuestión de ser un miembro y entrar por membresía a la Cámara del Rey. Acá no podemos, esto es, solamente entra en la Cámara del Rey la novia y las doncellas, no, y las concubinas no, porque el rey me ha metido en sus cámaras, y en lo individual es una cuestión absolutamente personal. Puede ser que pertenezca usted al mejor tabernáculo del mundo, y no quiere decir que entre en la Cámara del Rey, o puede pertenecer al peor tabernáculo del mundo y puede entrar en la Cámara del Rey. Recuerde que hay un asunto absolutamente personal, y dice: el rey me ha metido en su cámara. Cuando la tsunamita llega al harén, ella llega del norte de Israel, de la tierra de Efraín, de Sunem, de donde era viñatera, y cuando el rey la transporta al palacio, porque el rey la miró y fue como un amor a primera vista cuando la vio debajo del manzano, y los carros de Aminadab, de acuerdo a su promesa que le hizo, finalmente vinieron a buscarla y la llevaron al palacio. Cuando ella llegó al palacio, imagínense el harén, recuerden, 60 las reinas, 80 las concubinas, las doncellas sin número, y llegó a haber un número en el clímax del harén de Salomón que llegaron a 1000. Entre esposas, reinas, concubinas, doncellas y demás, llegó a haber 1000. Y cuando la tsunamita llegó, no venía digamos, de algún otro palacio o de las clases elevadas de Jerusalén, como las hijas de Jerusalén, sino que era una viñatera que guardaba viñas y que cuidaba cabritas. Una viñatera, me pusieron a guardar las viñas y la que era mía no guardé, y apacentaba las cabritas también. Quiere decir que era ruda y que el sol del Medio Oriente fuerte la había curtido su piel, y cuando entró todas las miradas se fijaron en ella, como diciendo: ¿qué hace acá en este harén? Y ella lo primero que dice más adelante: no reparéis en mí, que soy morena, porque el sol me miró. No reparéis en mí, porque soy morena. O sea, no me miren así mi aspecto, su cabello florecido, su piel curtida por el rudo sol del Medio Oriente. Pero había algo que el rey la miró, dice: soy morena porque el sol me miró. Pero aparte de mirarme el sol, o sea, no soy etíope, soy morena porque el sol me miró, es decir, tostó mi piel. Pero no solo el sol me miró, sino que el sol de justicia me miró, el rey de reyes y señor de señores me miró. Por eso estoy acá. Soy morena y quizás mi aspecto no sea el mejor, pero estoy acá porque el rey me miró. O sea, el rey me ha metido en sus cámaras. Yo no vine sola, no me colé, no intenté llegar, porque no depende ni del que quiere, ni del que corre, ni del que se mete a las cámaras, ni del que quiere entrar al palacio. No reparen en mí, no me miren así, no pregunten qué es lo que hago acá, porque el rey me miró, el rey me ha metido en su cámara, el rey me ha metido en esto. El rey me ha metido en esto. Había muchos, había miles, dice el hermano Granat, pero él tuvo misericordia de mí. Él me salvó, y él sí rescató a un infeliz, salvó a un perdido como yo. Bueno, el rey me ha metido en sus cámaras. Esto es sobresaliente, porque de la misma manera que le sucedió a la Sulamita, le sucedió a Mefit-Boset, que era un descendiente de la casa de Saúl, lisiado de ambos pies, pero allí estaban, en la sala principal del rey, estaban los príncipes hijos del rey, estaban los sacerdotes, estaban los generales, estaban los valientes que compartían pan en la mesa del rey, estaban los levitas, músicos inspirados que eran invitados continuamente para cantar salmos junto con el rey. Tremenda congregación en la sala principal del rey, pero el rey no estaba conforme. No habrá quedado alguien, dice, de la casa de Saúl, a quien yo pueda hacer misericordia por amor a Jonatán,
¿Habrá quedado alguno? Sí, queda alguno, porque habían matado a todos, a Saúl, a Jonatán y a toda su casa, a todos sus hijos, pero uno solo pudo escapar, y en la huida la criada se le cayó y quedó lisiado de ambos pies, Mefibosé, que habitaba en lo de Amiel, en lo de Bar, en los lugares de ser. Bueno, vayan a buscarlo y tráiganlo, porque quiero hacer misericordia por amor, y que pueda sentarse a la mesa del rey y comer pan siempre en la mesa del rey. Y allá fue buscado y fue traído, y dijo: ¿quién soy yo para que el rey ponga sus ojos en mí, que soy un perro muerto? Sin embargo, David quiso hacer misericordia por amor. Y ese fue el motivo de la llegada de Mefiboset al palacio. Ahora te imaginen, cuando Mefiboset llegó, lisiado de ambos pies y con su aspecto así como estaba, y descendiente de Saúl, que era una casa maldita y jurada. Sin embargo, se había hecho acreedor a misericordia por amor. Y cuando se sentó, allí todas las miradas de los príncipes, de los guerreros, de los valientes, de los sacerdotes, de los hijos del rey, todas se fijaron en él, y él podía decir como una tsunamita: no reparen en mí, que soy morena porque el sol me miró, no reparen en mí porque yo no vine solo, el rey me mandó a llamar, el rey me llamó, el rey me buscó, el rey me trajo acá, me ha metido en sus cámaras, aquí estoy, así que, permiso, este plato es mío, tengo derecho a comer del pan que está en esta mesa, del pan del rey, tengo derecho a comer del pan del rey, porque el rey me llamó. Y esto es vital, el rey me ha metido en sus cámaras, tiene que ser así. No puede ser de otra manera. Nosotros por supuesto que si cometimos errores, hermano Juan, hemos cometido errores, porque ¿quién no quiere ser miembro de iglesia y que todo el mundo pueda estar en la iglesia? Está bien, pero una cosa es que los metamos nosotros y otra cosa es que el rey los meta, ¿no? Entonces, que bueno, nosotros estamos enfocando dos ejes: Cristo y la novia, y el alma y el verbo. Por supuesto que hay muchos cristianos, por supuesto que aún las vírgenes fatuas corrieron la carrera a mucha honra y con mucha hidalguía, porque siempre se las menospreció a las vírgenes fatuas, pero a veces el miembro carnal no renacido de iglesia no llega a atarle los cordones a una virgen fatua que cuando escuchó la voz de aclamación se despertó y vio su condición y vio que tenía aceite, pero que le faltaba aceite para el resto de la carrera, y vio entonces que su problema era el combustible aceite que quema para dar luz en la lámpara. Ese era el problema, ese tipo de aceite, quizá no unción o otro tipo de operación, era aceite de lámpara lo que necesitaba, y entonces reconoció su necesidad y pidió a su compañera la novia, la Virgen Prudente, que tenía la vasija y tenía repuesto, tenía aceite para la lámpara. Porque la lámpara en toda la Biblia es la palabra. Lámpara a mis pies es tu palabra y es una luz para mi camino. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y la palabra profética más segura es como una antorcha, como una lámpara que alumbra en el lugar oscuro. El problema está en tener espíritu para esa palabra, para hacerla brillar. El problema no está en la unción, en estas operaciones, ni en los dones, ni en lo otro. No, el problema estaba en el aceite para la lámpara. Y la novia tenía. Y entonces se le dice: por favor, denos de lo que tienen ustedes. Por favor, porque nuestras lámparas se humean, se apagan. Necesitamos eso. Por favor, compártanos. No, esto es personal. Vayan y pidan, compren a los que venden. Vayan, corran, busquen, paguen el precio. Porque esto es
personal, no se transfiere, esto no se puede transferir de uno a otro. Yo te puedo compartir un PDF, pero no te puedo dar lo que tengo yo adentro mío, pero cada uno debe buscarlo, porque esto es Cristo y la novia, y es el verbo y el alma. Y entonces ellas aceptaron eso, aceptaron el consejo de su compañera, la novia, de su igual, y entonces salieron en esa carrera a buscar, a comprar a los que venden, a pagar el precio, y seguramente hallaron lo que pudieron hallar y hasta dónde pudieron hallar, porque recuerden que como parte de la tela eran buena tela, pero eran predestinadas para ser los santos de la tribulación, y la otra parte de la tela era predestinado para ser la novia, pero era buena tela todo el corte de tela, eran todos hijos de Dios. Pero bueno, corrieron, buscaron y llegaron, y la puerta estaba cerrada. Y no pararon y siguieron en desesperación a clamar: Señor, ábrenos, Señor, ábrenos, Señor, ábrenos. Y el Señor abrió, pero dijo: lo siento, no los conozco, que en el griego es no han estado en mis pensamientos. Y se cerró la puerta y quedaron en las tinieblas de afuera en la tribulación. No estaban en los pensamientos, no estaban destinados o preordenados para entrar a las bodas del Cordero, al rapto y boda del Cordero, pero sí estaban predestinados para ser los santos de la tribulación, que luego se pararían y estarían de pie en el lago de vidrio mezclado con fuego, cantando el cántico del Cordero como mártires gloriosos de la gran tribulación. Así que ellos también corrieron su carrera, y bien que la corrieron, y todos corren. Las doncellas de Jerusalén la vamos a ver corriendo, y vamos a ver cómo todos entran en esta carrera, pero no hay manera, no, tampoco depende del que quiere ni del que corre, y está bien que haya. Y esto abre el Cantar de los Cantares, abre que hay un cuadro de que, por supuesto, en un grupo cristiano numeroso seguramente va a haber miembros de la novia, seguramente va a haber vírgenes fatuas, seguramente va a haber las otras ovejas benditas del Padre para el reino, preparado para ellos antes de la fundación del mundo, porque fueron una ayuda en la obra, porque fueron buenas almas, así como las doncellas de Rebeca que acompañaron en camellos también a Rebeca, fueron una ayuda, una gran ayuda en la obra, y van a la tribulación, pero en el trono blanco entran a vida eterna, son las otras ovejas. También están los Hebreos 6, los espinos, no tengan la menor duda. Hebreos 6 espinos, aquí están, y están los hijos de su madre, los medio hermanos, los hermanastros crueles, están los guardas de la ciudad, bueno, todos están en su carrera. Y está bien, pero lo más importante entonces, sin ninguna duda, es que el Rey nos meta en sus cámaras, que el Rey nos haya metido en esto para que nosotros podamos agarrar aquello para lo cual fuimos agarrados, para poder asir aquello para lo cual fuimos también asidos. Ahora, bueno, el Rey me ha metido en sus cámaras, singular, no las metió a todas en sus cámaras, pero entra. Nuestros dos ejes, recuerden, entra la novia, cuerpo místico de muchos miembros, a la cámara del Rey, y también individualmente las almas enamoradas del verbo, el verbo enamorado del alma, que son miembros de este cuerpo místico. Entra en la cámara del Rey. Bueno, tenemos nuestro Urim y Tumim, y sí, habla el mensaje de las cámaras del Rey, habla la Biblia de las cámaras del Rey, y si le buscamos con el Urim y el Tumim a través de todo el mensaje y a través de toda la Biblia, encontraremos las cámaras del Rey, porque ella dice: el Rey me ha metido en sus cámaras. Sin ninguna duda, el Rey me ha metido en sus cámaras. La palabra cámaras que aparece aquí en el Cantar de los Cantares, en el Antiguo Testamento, es una palabra hebrea, se pronuncia sheder o sheder, algo así. El Rey me ha metido en sus sheder. A menudo se refiere a dormitorio,
aposento, habitación, alcoba, cuartos interiores, etc. Nada más que estas cámaras son las del Palacio Real. Hay aposentos y cuartos interiores en casas comunes. Hay aposentos y cuartos interiores en otras casas. Pero estos son los aposentos, cuartos interiores, alcobas o cámaras especiales del palacio. Entonces es sobresaliente. Esta podría ser, sí, la cámara ya de por sí denota intimidad, ¿no? O sea, no las llamó a todas, vengan, el rey nos ha metido en sus cámaras, a todas, a las doncellas. Pero sí comparte después con ella y dice, nos gozaremos y nos alegraremos en el rey y nos acordaremos de los amores del rey más que del vino, porque el amor de Dios alcanza a todos y ha salvado a todos. Pero aquí está haciendo una diferenciación, no de manera pedante, pero está diferenciando. Y dice el rey, me ha metido en sus cámaras, no reparéis en mí que soy morena, el rey me metió en esto. Y al entrar ahora a las cámaras, detiene la carrera para entrar en las cámaras por virtud del rey, porque el rey la ha metido en sus cámaras. Entonces el lugar donde la novia es llevada a los aposentos nupciales es introducida allí en lo que son las cámaras secretas del palacio. Y entonces en el palacio real, habitación o cámaras donde solo tenían entrada los principales hombres y ayuda de cámara, embajadores y algunas otras personas principales, en estas secciones de cámaras del Palacio Real estaba la cámara del vino, la bodega. ¿Recuerdan cuando vimos tus amores son mejores que el vino? Y él me llevó a la casa del vino, a la bodega, y su bandera fue sobre mi amor. Bueno, como fue lo de Esther, cuando hicieron el banquete de vino y tenían las cámaras del vino, que eran, cámaras, especiales, ¿no? La casa del vino, como se le llamaba, o cámara del vino. Estaba en la cámara del vino, que eran como unas bodegas. Estaban también la cámara de los perfumes y ungüentos. Bueno, sobresaliente. Si uno entra en la cámara de los perfumes, pudiera ver y de manera extraordinaria la diversidad de operaciones. El tipo, ¿no? Del aceite mezclado con las especias aromáticas. La diversidad de operaciones. Hay diversidad de dones, hay diversidad de operaciones, hay diversidad de ministerios, pero uno es el mismo espíritu que lo hace. Es inagotable la cámara de los perfumes. Pero también estaban las cámaras del tesoro. Las cámaras del tesoro, que estaban conectados con las cámaras privadas y los aposentos del rey. Y esto es sobresaliente porque, por ejemplo, esto era muy cuidadoso. Las cámaras del tesoro, ¿no? Las cámaras del tesoro, ahí estaban todas las riquezas del rey, todas las riquezas del reino, estaban las cosas más valiosas y estaban las cosas más preciosas. Era como una bóveda, una cámara especial, la cámara de los tesoros. Y esto no podía entrar cualquier persona ahí. Esto es sobresaliente. Y si entra a la cámara de los tesoros es por alguna razón en especial. Por ejemplo, bueno, se ve en el libro de los Reyes, en el capítulo 20, cuando Ezequías muestra sus tesoros. Cuando en aquel tiempo vino el rey de Babilonia, le envió cartas y regalos, porque yo que Ezequías había estado enfermo, y Dios lo sanó y le extendió 15 años de vida, y fue a visitarlo, y bueno, Ezequías lo recibió con un buen corazón al rey de Babilonia, imagínense. Y miren cómo dice, y Ezequías le mostró a esta visita, miren qué visitante, el rey de Babilonia, les mostró toda su casa del tesoro, la plata y el oro
las especias y ungüentos preciosos, su arsenal y todo lo que hallaba en sus tesoros. No hubo en su casa ni en todo su dominio que Ezequías no le mostrara. Entonces Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué le has dicho a los hombres que han venido a ti? ¿Y qué es lo que han visto en tu casa? Y Ezequías respondió: han visto todo lo que hay en mi casa. No hay nada entre mis tesoros que no le haya mostrado. Bueno, así sucederá, dijo Isaías. Todos esos tesoros finalmente irán a Babilonia. Despertó la codicia del rey. Esto no debía abrirse, estos tesoros, esta cámara del tesoro, no debía abrirse ni enseñarse ligeramente a cualquiera. Solamente personas especiales y muy contadas con los dedos eran los que tuvieron acceso a las cámaras de los tesoros, como dice acá, de los perfumes, a las cámaras donde estaba el arsenal y todas las cosas que contaban, como en los días de Ezequías. Las cámaras del vino, cámaras de los perfumes, etcétera, todos conectados a las cámaras privadas del rey. Entonces, por supuesto que era un gran honor, porque una cosa era la cámara del vino, donde se hacían banquetes de vino para los principales y demás, y ahí estaba la reina, como en el libro de Esther, como un personaje principal, y ahí la Sulamita también me llevó a la casa del vino, a la bodega, a la cámara del vino, en un banquete, y su bandera fue sobre mi amor, sin ninguna duda, pero muy especialmente eran otras cámaras. Por supuesto que en el mensaje el hermano Branham hace referencia a la cámara del rey, de la pirámide, ¿no? Es muy conocida en sendos mensajes: futuro hogar de la novia, en las 70 semanas, en la fiesta de las trompetas, en eventos modernos, etcétera. Y sobre todo, bueno, ahí el que podemos tomar en nombres blasfemos, o si no, en el futuro hogar, donde el hermano Branham señala la cámara del rey en la pirámide como un símbolo, como un tipo, ¿no? Dice, ahora en la pirámide de Enoch, dice, estaban las cámaras y demás, y ahora mismo, ustedes saben, están en la cámara del rey. Sí, todo está listo para la cámara del rey, la venida del Señor, la cima de la piedra de corona. Recuerden, dice, la pirámide representó esa pirámide dispensacional, ¿no? A las 7 edades de la iglesia, viendo esta aplicación primero, la dispensacional, ¿no? Porque luego está la individual. Cuando uno mira la pirámide de la estatura del varón perfecto, uno ve la pirámide dispensacional, las 7 edades cumplidas, y luego ese espacio, y luego la piedra de corona, y estamos en el final, sin ninguna duda. Ahora, cuando vemos a nivel individual, la pirámide individual, levante la mano los que tienen 7 virtudes, y bueno, ya poco, levanten la mano los que tienen 6, levanten la mano los que tienen 5. Bueno, pero también hay una pirámide individual a la cual hay que llegar, porque esto es Cristo y la novia, y es el verbo y el alma. Entonces, sin ninguna duda, hablando dispensacionalmente de la cámara del rey, ahí mismo estamos ahora, en esta hora que vivimos, dice. Y si allí en nombres blasfemos, esto habla directamente del tiempo del fin. Ahora mismo, dicen los piramidólogos que estudian las medidas y demás, que ahora están en la cámara del rey, y la piedra de corona nunca fue colocada, pero observen, en esta pirámide hay 7 escalones yendo a la cámara del rey. Y en el 7º escalón, si alguna vez las han estudiado, las dimensiones, que sale para llevar al que viene, sale como un mensajero, luego de los 7 escalones, para introducirlo a la cámara del rey y llevar al que pasó por los 7 escalones, introducirlo y llevarlo a la cámara del rey, futuro hogar. Sigue diciendo, párrafo 376, fíjense en cuán hermoso, y en esta pirámide había 7 escalones, luego la cámara del rey, y nosotros, pasando la 7ª de la iglesia, antes que el rey tome su trono, aquí estamos nuevamente, la pirámide, la cámara del rey,
y justo ahí hay una plataforma de introducción. Cuando termina el 7º escalón y antes de llegar a la coronación o consumación, hay una plataforma de introducción donde sale un mensajero para llevarlo a uno, al rey, así como Juan el Bautista en la primera venida. Así que la forma como la pirámide a través de las 7 de la iglesia vino, añadiendo esto, lo otro, ahí están las 7 edades de la iglesia, y aquí estamos, dice, en el tiempo de la cámara del rey. La cámara del rey. Esto lo dice a manera simbólica en las edades. Había allí la cámara del rey, y también en la pirámide, si ustedes buscan el cuadro, el corte de la pirámide de Keops, la pirámide de Nob, van a ver que está la cámara de la reina también, y hay también una cámara subterránea. Cámara del rey, cámara de la reina y una cámara subterránea. Que eran cámaras, obviamente, cámaras secretas, ¿no? Y aquí dice, sí, el hermano Branham, a ver si la tengo aquí, esta cita, sí. Tenemos la cámara del rey, sí. Y el hermano Branham dice entonces, sí, no estamos, dice, vamos solamente a tomar el mensaje, a ver cuál es mejor. Eventos modernos, sí, son hechos claros por la profecía, sí, donde hay 2 párrafos, el 54 y el 64. Hay muchos más, porque todos los mensajes últimos del 65, sobre todo los de noviembre del 65, él hace estas referencias. Dice así: no estamos viviendo en una edad metodista, ni en la edad bautista, ni en la edad pentecostal. Estamos viviendo en la edad de la novia, el llamado, volviendo a Dios. Párrafo 54. Párrafo 64 dice: estamos viviendo en otra edad. Estamos viviendo aquí, en la edad de la novia, llamando fuera a la iglesia y juntándola para el rapto. Entonces él dice, claro, obviamente identifica la 7ª edad, la edad de la Odisea, la edad pentecostal, la edad bautista, la edad metodista. No estamos viviendo en ninguna de esas edades. Estamos viviendo en la edad de la novia, en la edad de la cámara del rey. ¿Cómo se llega ahí? Y dice, bueno, había un mensajero al final del 7º escalón para conducirlos a la cámara del rey. Es decir, nadie pudiera entrar solo, el rey te tiene que meter en sus cámaras, y tiene una manera de meterte en sus cámaras a nivel dispensacional, a nivel novia, Cristo y novia, cuerpo místico de muchos miembros. Y dice, como él sube acá, y yo te mostraré las cosas que deben suceder. Y entonces sale de las edades y sube. Bueno, en cierta medida es el rapto, pero en cierta medida también, dice, él sube más alto para ver esa edad del trono, esa edad de coronación, donde hay otras cosas que abajo no había. Y lógicamente, porque es la cámara del rey. ¿Qué hay en la cámara del rey? Esta es la edad de la novia a nivel dispensacional, y por supuesto es distinta del resto de las edades y el resto de los estamentos de la pirámide. Estamos viviendo en otra edad. Estamos viviendo aquí en la edad de la novia, llamando fuera a la iglesia y juntándola para el rapto / bodas del Cordero. Por supuesto que uno puede estar en un tabernáculo y ser un laodiceano, vivir como un laodiceano, porque si uno no es frío ni caliente y es tibio, obviamente es un laodiceano. Pero estamos hablando de Cristo y la novia como un cuerpo místico de muchos miembros, y del verbo y del alma. Y por supuesto después hay un montón de protagonistas también de este libro que no son la novia, pero que cada uno cumple su rol y su papel en este gran drama. Ahora, esto es a nivel dispensacional, la cámara del rey, que está también la cámara de la reina, como una antesala primera de preparación, y luego la cámara subterránea, que está así, que es la más secreta y desconocida.
Y aquí entonces, después de esto, por supuesto que hay muchos más cámaras que nos habla la Biblia y que nos habla el mensaje, la que mencionamos recién, por ejemplo. Es la cámara del tesoro. Y esto es sobresaliente porque, como veíamos en Ezequiel, en lo natural, en los palacios reales, existía lo que es la cámara del tesoro. Y me gusta cómo dice una versión de Orígenes, porque Orígenes leía y hizo sus comentarios y además con la Exaplas, que era una traducción sextuple, con 6 versiones en distintos idiomas. Era tremendo maestro en su hora y fue mártir incluso. Para la época donde era todo manual y había que escribir todo, fue sobresaliente. Y él tradujo Orígenes, este versículo, medio versículo del Cantar, no sé si fue de la traducción del arameo o del siríaco, no sé cuál, de la Exaplas, pero le puso así: el rey me introdujo en su cámara del tesoro. Otras versiones dicen: el rey me ha conducido dentro de sus recámaras, el rey me ha metido en sus cámaras. Bueno, sobresaliente, pero aquí Orígenes de manera especial le pone: me introdujo en la cámara del tesoro. Y Orígenes dice: para que ella viera todas las riquezas del rey y del reino. Y entonces tiene absoluta razón de alegrarse y exultar. Nos gozaremos y nos alegraremos. Por ello, como es natural, pudo tener acceso a los secretos y misterios del rey y a las cosas más valiosas, a los tesoros escondidos y secretos muy guardados del rey y del reino. Entonces, eso fue la tsunamita. Y eso es lo que no debía haber hecho Ezequías, pero el rey Salomón sí lo hace con la tsunamita. Y entonces, debido a esto, que se refiere a la iglesia de Cristo o al alma y al verbo, ¿qué más pudiéramos decir? Que las cámaras de Cristo y el almacén de sus tesoros de la palabra de Dios es el alma aferrada a Cristo, que es llevada y que Él mismo es quien le enseña y le exhibe sector por sector. De repente abre un arcón, de repente abre un cofre y empieza a enseñar cosas que hay ahí adentro. De repente va a un estante y saca alguna cosa y se la enseña a la luz, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y está viendo cosas que el común y la mayoría de la gente no tiene acceso a eso. Es grande el privilegio. Nos gozaremos y nos alegraremos. Nos acordaremos de tus amores más que del vino, porque esto solo lo hace por amor. Y fíjense, como dice Isaías 45:3. Isaías dice a los escogidos, a los que son llamados de mi nombre, dice: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Bueno, sobresaliente. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Y Pablo en Colosenses dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bueno, como para entrar en la cámara del rey, ¿qué hay ahí? Que dice: en Cristo, el misterio de Dios y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Colosenses 2, capítulo 2, versos 2 y 3. Bueno, podemos acercarnos a la cámara del tesoro según el Urim y el Tumim, según la Biblia, según el mensaje. Podemos aproximarnos y mirar, aunque más no sea a través del lente del Urim y el Tumim. ¿Pudiera ser? Bueno, la Biblia habla de que Dios tiene una cámara del tesoro. El rey tiene una cámara del tesoro. El rey me ha metido en sus cámaras. Y la cámara del rey de la pirámide, por ejemplo, de Egipto, la de Enoch en Egipto. Pero esta es la cámara del tesoro del palacio del rey Salomón.
Así que imagínense, es un tipo de Cristo en su reino milenial. Así que imagínense en los tesoros de Dios. Mateo 13:52 habla de los tesoros de Dios. Ustedes saben, las parábolas están todas en Mateo 13, ¿no? Porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas buenas y cosas nuevas y cosas viejas. Y saca de esos tesoros, el padre de familia saca cosas nuevas y cosas viejas de sus tesoros. El reino de los cielos es semejante a eso. A un padre de familia que tiene tesoros y que de ahí los saca cosas nuevas y cosas viejas. Y si el rey me ha metido en la cámara del tesoro, podemos ver algunos. Con la ayuda de Dios tenemos el tiempo, un poquito de tiempo tenemos, como para ver algunos. Bueno, encontramos ahí, el tesoro escondido, Mateo 13:44 dice, había un tesoro escondido en un campo y hubo un hombre entonces que para obtener ese tesoro, ¿qué hizo? Vendió todo lo que tenía y compró el campo, no solo por el campo, más bien porque en el campo había un tesoro escondido. Y bueno, ¿y qué es el campo según las parábolas de Mateo 13? El campo es el mundo, parábola de trigo, el campo es el mundo. Y entonces, este hombre, ¿quién es este hombre que vendió todo lo que tenía para comprar? Claro, sí, Isaías 45:13, el que citamos, los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Ahora, ¿quién era este hombre que vendió todo lo que tenía para comprar el campo? Por supuesto, el Señor Jesucristo, porque el campo es el mundo. El mundo estaba perdido. El mundo se había dado como una herencia a los hijos de Dios, pero se había perdido. Es como que fue hipotecado y había una sola manera de redimirlo y de comprarlo, como es la ley de la redención en Apocalipsis 5 y en el libro de Ruth. Entonces él dice, vendió todo lo que tenía, compró el campo que tenía el tesoro. ¿Qué había dentro del campo, dentro del mundo? Había un tesoro escondido. Veamos, abramos el tesoro escondido. Éxodo 19:5 dice, y vosotros seréis mi especial tesoro, le dijo a Israel, dentro del mundo, dentro del concurso de las naciones, dentro de este planeta Tierra, Dios tiene un especial tesoro. Mal que les pese a los antisemitas, a los antijudíos, a los anti-Israel. Israel es su especial tesoro. Sin ninguna duda, de todas las naciones de la tierra me serán un pueblo especial, dicen un reino de sacerdotes y gente santa, y dice, serán mi especial tesoro. Y como en el libro de Ruth, ahí en ese especial tesoro que era Israel, al redimir como el pariente redentor, vos redimió la tierra de Elimelech que había perdido Noemí, redimió la tierra y redimió a Noemí, redimió la tierra y redimió a Israel. Y ahí adentro de la tierra y de Israel iba Ruth, la novia. Estaba el tesoro escondido, el tesoro especial Israel, sí, y adentro estaba la perla de gran precio, la perla de gran precio, la femenina, ella, Ruth, la iglesia, la novia. Y así como vos redimió la tierra de Elimelech y redimió a Noemí, y al redimir a Noemí, redimió a Ruth y no se casó con Noemí, se casó con Ruth, de la misma manera el especial tesoro es Israel, pero la perla de gran precio. El que busca buenas perlas, el hombre, el mismo hombre que compró el campo también vendió
todo lo que tenía, pagó el precio, no con oro, ni con plata, ni cosa semejante, sino con su vida, con su sangre preciosa, despojándose de todo lo que tenía, de su divinidad, de su deidad, no estimando ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, se hizo hombre y vino a sufrir muerte, y muerte de cruz, todo para pagar el precio, para comprar el campo, redimir el planeta Tierra que se perdía, y ahí redimir a Israel y redimir a la novia y a todos sus escogidos. Sin ninguna duda, la perla de gran precio es la iglesia, es la novia que fue forjada. Y si ustedes estudian la perla, nosotros tuvimos una serie de parábolas, ahí vimos cómo se generaba la perla con un granito de arena y todo lo nacarado adentro de una ostra, todo un proceso tremendo. Ese es el proceso por el cual ha atravesado la Iglesia de Jesucristo a través de las edades para convertirse en la perla de gran precio. Dios tiene tesoros, sí, quizás para otros no valgan nada, ni Israel, ni la iglesia, ni la novia no valgan absolutamente nada, pero para Dios es su especial tesoro, es el tesoro escondido, es la perla de gran precio. ¿Y qué tenía Aarón en su pecho? Tenía 12 piedras preciosas. 12 piedras preciosas. Y cada una de estas piedras preciosas tenía los nombres de los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel. Eran las piedras natales de cada tribu. 12 tribus de Israel, tipificadas como piedras preciosas. Allí están entonces las piedras preciosas. ¡Qué sobresaliente! Porque esas 12 piedras preciosas que están en el pectoral de Aarón, y que cada una tiene un color y un detalle y una característica, son piedras natales de nacimiento, desde el jaspe hasta el sardio, desde Rubén hasta Benjamín, son piedras preciosas. Y en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, tiene un fundamento. 12 piedras preciosas son los fundamentos. 12 piedras preciosas son los cimientos de la Jerusalén celestial, y en esas 12 piedras preciosas están los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y esto es un tesoro incalculable, porque fíjense, las 12 tribus de Israel son 12 piedras preciosas, y los 12 apóstoles son 12 piedras preciosas, y conforman el fundamento de la Nueva Jerusalén, el cimiento edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Imagínense entonces el fundamento apostólico, la doctrina apostólica, el fundamento que pusieron los apóstoles. Quizá para muchos no tenga ningún valor, y las cosas modernas y la manera de hacer las cosas modernas sea de otra manera, pero toda la Jerusalén está fundada sobre un cimiento de 12 piedras preciosas, 12 capas de cimiento que son piedras preciosas y que tienen el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. Sobresaliente. Imagínense entonces el Evangelio. Pablo dice, a mí, Efesios 3:8, dice, a mí me fue concedido, que soy el menor de los apóstoles, que ni siquiera estuvo en los 12 originales, pero que soy el menor de los apóstoles, a mí me ha sido concedido anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Así que dentro del Evangelio hay inescrutables riquezas. Vamos por los estantes mirando y encontramos el tesoro escondido, la perla de gran precio, el pectoral de Aarón, las 12 piedras con las 12 tribus de Israel, los cimientos de la Nueva Jerusalén, que son las 12 piedras preciosas. Y el Evangelio del Señor Jesucristo está lleno de inescrutables riquezas, algo que no se puede escrutar, que no se puede escudriñar todo. Es decir, es inagotable, inacabable, inescrutable. Todas las riquezas que hay dentro del Evangelio. Inescrutables riquezas, dice Pablo. Sobresaliente. Ahora, jaspe y sardio.
jaspe y sardio, las 12 piedras que empiezan con los apóstoles y con los patriarcas, alfa y omega, primero y último, principio y fin, primer piedra, y el que estaba sentado en el trono, dice el hermano, bueno, así nosotros podemos, después yo les paso el PDF, el Word y los bosquejos con todas las citas, ¿no? Ustedes saben, todo esto está en Apocalipsis 4, en el trono, ¿no? Jaspe y sardio, y vi un trono establecido en el cielo y uno sentado, y el que estaba sentado en el trono era semejante a jaspe y sardio, a una piedra preciosa de jaspe y sardio, verde amarillento, amarillo verdoso, así tipo ámbar. Yo recién empezaba en el mensaje y bueno, y después vi que el arco esmeralda estaba alrededor, entonces la luz que daba el jaspe y el sardio más la luz esmeralda daba una tonalidad amarilla, verdosa o verde amarillenta, así como cuando salían en los negativos de la foto, que salía la columna de fuego, uno veía el negativo, veía un halo verdoso, amarillento, bueno, el flúor, bueno, algo así, y yo le digo, pero hermano, no tenga la menor duda, Dios es verde, claro, el hermano decía, el verde es vida, el amarillo es muerte, el caballo amarillo, pero el verde es la vida, es la primavera cuando todo florece, el arco esmeralda alrededor del trono y los colores verdosos, y se me escapó y dije, Dios es verde, y claro, todos los hermanos, en ese tiempo, en los años, a ver qué año habrá sido eso, habrá sido en el 90, por ahí, en el 92, me miraron, todos se miraron entre ellos, ¿no? Y yo estaba demasiado entusiasmado y no me detuve a explicar que preciosa piedra el jaspe y el sardio, combinado con el sardio. Y fíjense ustedes que el muro de la Nueva Jerusalén es también de jaspe y sardio. No son materiales escogidos al azar, no son cosas escogidas al azar, como dicen, bueno, no me importan, ni las piedras preciosas, por supuesto que no, pero cada detalle, dice el hermano Branham, de la Nueva Jerusalén habla de su gloria, habla de la historia de redención, todo, cada detalle, cada, digamos, cosa específica que hay ahí, cuenta la gran historia. Y el muro es de jaspe y sardio. Pero el hermano Branham cuando comenta acá dice que el jaspe y sardio es como una gran piedra preciosa, pero que la ley de la piedra preciosa para que pueda brillar y pueda deslumbrar en su magnificencia tiene que ser cortado. Y entonces habla del diamante cortado, el que estaba sentado en el trono, jaspe y sardio, piedra preciosa, el verbo Cristo, ahí dice en Isaías 53, tuvo que ser cortado, azotado, herido, el diamante tuvo que ser cortado para poder entonces brillar y resplandecer estos 7 colores para dar a luz a las 7 edades de la iglesia. Sin ninguna duda, jaspe y sardio, el diamante cortado, y por supuesto, el muro de la Jerusalén Nueva no puede ser de otro material que jaspe y sardio. Porque dice en Isaías, cuando vimos la reconstrucción de los muros en tiempo de Nehemías, ellos reconstruyeron el muro natural que estaba derribado, y reconstruyeron con Nehemías los muros y las puertas. Pero Isaías dice, y llamarás a la Nueva Jerusalén, a sus muros, salvación. Y llamarás a sus muros salvación. ¿Qué es lo que nos guarda? ¿Qué es lo que nos protege? Has puesto un muro alrededor de él, dijo Satanás acerca de Job, no puedo llegar. Has puesto un muro y no puedo llegar, pero levanta el muro y permíteme tocarlo. Hay un muro alrededor. La ciudad es amurallada por un muro de jaspe y sardio y llamarás a sus muros salvación. Entonces adentro de sus muros estamos seguros. Y entonces porque él nos amó y nos compró la salvación allá en la cruz, donde el diamante fue cortado. ¿Son tesoros? Claro que son tesoros. Y en ese mismo muro las puertas son 12 puertas y son de perlas. Son puertas de perlas, que eran las perlas de gran precio, era la iglesia. Y ustedes imagínense, yo compartí las 8 puertas de Jerusalén en el tiempo de Nehemías, la puerta del pescado, la puerta de las ovejas, la puerta del muladar, la puerta del valle, la puerta de la fuente. Qué precioso todo eso, pero esta tiene 12 puertas y son perlas.
son perlas. Esto es nada más ni nada menos que la gloriosa historia de la Iglesia de Jesucristo. Vaya por el norte, vaya por el sur, por el este o el oeste, rodee la ciudad, y cuando se abren esas puertas de perla, reflejan el nacarado por todo el proceso que pasaron los santos de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, y los del tiempo del fin, cada cosa que tuvieron que pasar. Y estas puertas entonces se abren para dar paso al que accede, al que accede a la ciudad. Cada detalle habla de ello, la historia de la iglesia, por eso él vendió todo por la perla de gran precio. Y qué no decir del arco iris color esmeralda, color de vida, el arco del pacto, el arco con su circunferencia completa, pero como verde esmeralda, un pacto de vida. ¿Qué más tenemos? Si recorrimos con el rey en la cámara del tesoro y vamos a ver, ¿qué más vemos? Y por supuesto que está el Urim y el Tumim. No puede, si está el pectoral de Aarón, está el Urim y el Tumim. Esas dos piedras preciosas y desconocidas, que quieren decir luces y perfecciones. Y esto es vital. Tener el Urim y el Tumim. ¿No le gustaría tenerlo? El hermano Grant dice, el Urim y el Tumim del Antiguo Testamento era sobrenatural, una luz sobrenatural pegaba contra el Urim y el Tumim y reflejaban las piedras y formaba un colorido, atestiguando que eso era así, dice el Señor. Cuando una profecía se hablaba, un sueño se hablaba, pero esto ya quedó en desuso, y en el Nuevo Testamento nuestro Urim y Tumim es el Antiguo y el Nuevo Testamento, es la Biblia. Y en esta hora que vivimos, en el final, le agregamos un extra. Tenemos un super Urim y Tumim, tenemos la Biblia y el mensaje, colgando como luces y perfecciones. Las luces de esta palabra y las perfecciones de esta palabra. El mensaje mostrándonos las perfecciones de esta misma palabra. ¿A cuántos les gustaría usar el Urim y el Tumim? No se cansa de lidiar con una sola cita suelta, de espadear con una cita suelta, con un versiculito suelto perdido por ahí nomás. ¿No sería más lindo agarrar el Urim y el Tumim y agarrar una verdad desde Génesis hasta el Apocalipsis y pasarla por todo el mensaje desde el 47 al 65 y ver cómo brillan y cómo enciende todo el colorido? ¿No es mejor usar el Urim y el Tumim? Pero está en la cámara del rey. Hay que esperar que el rey nos dé esta posibilidad, porque ahí está el alcance, y siempre, por supuesto, será mejor usar el Urim y el Tumim que espadear con pequeñas navajitas de cita suelta. Que Dios nos ayude y nos alcance gracias, porque es glorioso, Antiguo y Nuevo Testamento, el Urim y el Tumim, o la Biblia, pero con un plus, la Biblia y el mensaje en esta hora final. ¿Qué más hay? Bueno, todo un cofre lleno, a ver qué son, gemas, pepitas de oro de la palabra. Es extraordinario. Ustedes que estudian la palabra y que predican continuamente, que están buscando un tema y que van escarbando por ahí en la Biblia algún mensaje, y de repente se topan con una pepita de oro, y de repente se chocan con una gema que ni sabía que existía. Son las veces que me he maravillado descubriendo versículos que no conocía de manera asombrosa. Gemas, pepitas de oro, perlitas de la palabra, sin ninguna duda, están todas ahí llenas, miles y miles y miles, de manera inescrutable y de manera inagotable. Hay gemas, pepitas de oro y perlitas de la palabra de Dios, sin ninguna duda. ¿No es mejor entonces encontrarlas? Sí, hay que buscarlas, obviamente hay que buscarlas. ¿Dónde están? En los cofres de las inescrutables riquezas del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Hay algunas cosas más? Sí, por supuesto que hay algunas cosas más. Ahí yo creo que están también las joyas, los regalos que Eliezer le dio a Rebeca.
el zarcillo, el pendiente, etcétera, etcétera. Son todas cosas especiales que Eliezer le dio a Rebeca para embellecerla y para hermosearla. Puede ser que estén ahí en la cámara del tesoro, sí, y entonces Rebeca tiene que tenerlo, eso tiene que tenerlo. Las joyas son los regalos de Eliezer, que fue el mensajero que la fue a buscar y que fue con todo ese bagaje de regalos y obsequios que venían de la casa de Abraham, del padre, y que eran regalos y obsequios directos de Isaac para la escogida Rebeca. Tienen que estar, por supuesto, tienen que estar. Y encontrando por allí, en la parte final de la cámara del tesoro, encontramos algo especial. Es la espada del rey. Tiene la hoja de plata, la guarnición de oro, el puño es de perla. Y ahí está, nada más ni nada menos que en la cámara del tesoro, la espada del rey. Por supuesto la hoja es de plata porque es de redención, absolutamente. Por supuesto la guarnición es de oro porque es divinidad. Aquí no hay nada carnal, no hay nada humano, no hay nada teológico, es puramente Dios. Y esa hoja de doble filo es de plata y tiene que ver con nuestra redención. Y el puño es de perla, la empuñadura es de perla porque solamente la pudo empuñar el mensajero que es parte de la perla de gran precio. ¿Para qué? Para abrir. Esto fue dado en el cañón Sabino, bajo la espada del rey, y le cayó en sus manos, y es la vindicación de su ministerio para que regresara para abrir los 7 sellos. Para abrir los 7 sellos. Y entonces, por supuesto, todas estas cosas están en la cámara del tesoro. No sé si nos va a dar el tiempo, pero ¿qué más podemos decir? Yo después le dejo el PDF. Bueno, ahí ya terminamos. Miren, aparte de la cámara del rey y de la pirámide en tipo, está la cámara del tesoro, con todos estos tesoros. Es muy rico lo que tiene los tesoros de Dios. Y el rey me metió en sus cámaras y particularmente le enseñó todas estas cosas. La reina está a tu derecha con vestido dorado y envuelta en bordado, dice el Salmo 49. En cambio, las doncellas que habían corrido tras ella se tuvieron que quedar rezagadas en la carrera y esperar en la puerta cuando ella entró en la cámara. Y cuando ella sale de la cámara, sale exultante, gozosa y alegre. Dice, no, gocémonos y alegrémonos. Gocémonos y alegrémonos. Nos gozaremos y alegraremos en ti. ¿Cuáles son estas palabras? Las que se usan para las bodas del Cordero. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Pero también comparte su alegría y nos acordaremos de sus amores. A mí me ama el rey, pero a ti también te ama y murió por mí y murió también por ti. Y nos acordaremos de tus amores más que del vino y con razón te ama. Para terminar, la cámara, ¿cuál cámara? ¿Otra cámara? Sí, hay una cámara más, hay la cámara secreta. La cámara secreta. Jeremías 23:18 dice, ¿quién estuvo en el secreto de Dios? Por supuesto, dice, entra en tu cámara, porque ahora tenemos que venir ya no de la novia mística, solamente cuerpo místico de muchos miembros, sino que vengamos para acá. El alma y el verbo, entra en tu cámara secreta y cerrada la puerta, Reina Valera 1909, entra en tu cámara secreta y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. Cámara secreta. La cueva de Elías. La cueva de Greensmith. El cuartito de la carpa. El cuarto donde el hermano Branham estuvo 8 días encerrado. Y sucedió, ¿cómo será el cuartito? Dicen los de Calley, Puerto Rico. Hicieron una carpa catedral, hicieron el cuartito. Y no pasa nada en el cuartito de eso. Pero en el cuartito donde tuvo el hermano Branham encerrado por 8 días, un ángel entró cada día.
Y él estudiaba, y veía, y leía, y oraba, y se metía, y se sumergía en la palabra, y de repente entraba el ángel del Señor y abría. Al hermano Alex se le abrió el micrófono y abría la palabra. Entonces el cuartito de la carpa, el cuarto donde estuvo el hermano Branham en la cueva Greensmill, la cámara secreta, dice para el individuo. Salmo 31:20, en lo secreto de tu presencia. Hay aquí entonces una acepción doble que vamos a ver, porque tenemos por un lado, para el alma y el verbo tenemos la cámara secreta, entra en tu cámara secreta y cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en secreto, y el Padre que está en secreto, está ahí, en lo secreto de su presencia. Es cámara secreta y esto es absolutamente individual. Bueno, aquí venimos a algo absolutamente individual. Él cuando iba a la cueva Greensmill iba solo. Elías en la cueva estaba solo. El cuartito en la carpa era para él solo ahí encontrarse, allí te encontraré, con la columna de fuego. El cuartito donde estuvo 8 días estaba solo ahí con la presencia de Dios y con la palabra, y agotador fue, dice, en lo secreto de su presencia, dice el Salmo 31:20. Y el hermano Branham, que haces aquí, Elías, va a tipificar también la cueva de Elías. Y en la cueva de Greensmill no iba una multitud, iba solo el hermano Branham. Cuando empezó su ministerio, empezó en la cueva de Greensmill. Y ahí apareció el ángel del Señor y vio sus pies y cómo se fue para arriba. Y ahí fue la comisión y el hermano Branham salió al campo, en la cueva Greensmill, solo. Y el cuartito de la carpa, solo. Y el cuarto 8 días, solo. Y la cueva de Elías, solo. Y la cámara secreta, entra en tu cámara secreta y cerrada la puerta. Mateo 6:6. Ora a tu Padre que está en secreto. Cerrada la puerta, solo. Hay una cuestión que no puede ser de otra manera, y esto es absolutamente personal. Nosotros no podemos agarrarnos más de lo corporativo, de un cuerpo místico de muchos miembros, es decir, somos la novia, somos la novia, somos la novia. Nosotros debemos ser la novia individualmente, y después sumarnos a otros individuos que son la novia y que conforman el cuerpo místico. Pero nosotros no podemos ir agarrados del cuerpo místico. Lo que es, y nosotros, por supuesto, podemos darle handicap a todo el mundo, decirle a todo el mundo que todos son la novia, pero esto es un misterio. Es Cristo enamorado de la novia y la novia enamorada de Cristo. Cristo enamorado del verbo, enamorado del alma, y el alma enamorada del verbo. El rey me ha metido en sus cámaras, y una de sus cámaras, de las cámaras del rey, es esta, la cámara secreta, porque el Padre está en lo secreto. Ahí está, y ahí es indelegable esto, absolutamente, no importa ya ni su mamá, ni su papá, ni su hermano, ni sus hijos, ahí es usted y Dios, nada más. Y aquí hay, por supuesto, el lugar externo, donde nosotros pudiéramos decir un lugar externo, cuartito, cámara secreta, cueva, cuarto, donde estuvo el hermano Branham todos esos días, y donde estuvo, bueno, y donde... Pero ahí paralelamente esto hay un doble secreto. Son dos cámaras secretas que están conectadas, porque la cámara secreta no es para estar ahí sentado. El hermano Branham tenía una piedra, una mesita ahí, pero él no iba a la cueva de Greensmill para estar sentado nada más y pasar no, él no, Elías, bueno, y el cuartito de la carpa, así te encontraré, y el cuarto de los 8 días fue... Previamente se abrieron los sellos ahí en ese cuarto y después en la plataforma. Entonces, esto está conectado en un doble secreto, va por un compartimiento secreto con lo que es la cámara secreta de nosotros, nuestra propiamente dicha, o sea, lo que el mensaje revela, y con énfasis, el mensaje es vida escondida en Cristo, una vida escondida, velo adentro, dedicación de la iglesia, la revelación de Jesucristo, capítulo 4, parte 2 y parte 3, donde habla de la casa de 3 cuartos, donde habla del tabernáculo, atrio, lugar santo y lugar santísimo, donde habla de los 3 círculos. La cámara secreta es el alma,
Y entonces la cámara secreta, tipo cueva Gris Mill, tipo cuartito, tipo carpa, tipo cámara secreta donde cerramos la puerta, una cámara física, pero en sí es, y el Padre está en lo secreto de su presencia. Entonces escondernos en su presencia, pero que Dios pueda estar escondido en nuestra alma. En vida escondida en Cristo, dice, bueno, Colosenses 3:3 dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y el hermano Branham toma ese texto para explicar vida escondida en Cristo, velo adentro y todo lo demás. Entonces, ¿qué dice él? Nuestra vida nosotros estamos escondidos en Dios y Cristo está escondido en nosotros. Es decir, nuestra vida escondida en Cristo y sellada con el Espíritu Santo. Entonces, externamente, buscamos la presencia de Dios en nuestra cámara secreta cuando oramos al Padre que está en secreto. Y buscamos los secretos de su presencia, que nos envuelva con su presencia. Pero la verdadera cámara secreta está más adentro. Está en lo más profundo, no es un cuarto, no es una cueva. Podemos hacer un tour y sacar fotos en la cueva Gris Mill, pero eso es externo. Pero lo más importante era lo que pasaba adentro, y lo que pasaba dentro de los adentros, y esto es en el alma. Y ahí es donde pasan todas las cosas, es doblemente secreto. 1, en su presencia, el Padre está en lo secreto, y 2, en lo secreto del corazón, el alma. La casa de 3/4, el tabernáculo, no el atrio, no el lugar santo, no el lugar sino el lugar santísimo. La casa de 3/4, no la cocina, no la sala, el dormitorio. Entonces sí es importante la cocina para comer, sí es la sala para el compañerismo, es importante, pero todas las cosas mejores pasan ahí en el dormitorio, donde hay reposo, descanso, hay comunión y hay intimidad. Ahí es, entonces, es en el lugar santísimo. En el atrio había luz de sol y luz de luna. En el lugar santo había luz de lámpara, pero en el lugar santísimo había luz shekinah nada más. En el lugar santísimo era la habitación especial, la tercera, la del alma, donde se debe producir la unión invisible. Cristo escondido en el alma humana. Bueno, vamos a la cámara secreta. Bueno, la cámara secreta puede ser tu cuarto, puede ser la cueva de Gris Mill. Y dice la cueva de Elías. ¿Qué hace aquí Elías? Bueno, no hace falta que sea una cueva, tu alma puede ser una cueva, donde puedes escuchar el silbo apacible. El cuartito de la carpa, allí te encontraré, no hace falta que sea una carpa catedral. Esto es el cuartito del alma. El cuarto, en la cámara secreta donde estudias con la palabra y todo lo demás, y oras, y ahí el Señor te puede ayudar, pero poderosamente. Ahí están todas las citas que son bellísimas. Y luego se las comparto. En los PDF y en los Word y en los bosquejos. Doblemente secreto. Pero exploramos y terminamos. Acá, el círculo del alma. ¿Qué es? El alma. ¿Qué hay ahí en el alma? En el alma solamente, miren, en los atrios hay un montón de cosas y es una gran complicación. No puede ser la cámara del rey el espíritu, donde hay razonamiento, memoria, afecto, conciencia, etcétera, 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 imaginación. No, el rey habita en el centro del alma. El primer trono de Dios fue en el cielo, el segundo fue en Cristo y el tercero es en el alma humana. Ahí es el trono de Dios. Ahí Dios tiene que entronizarse. Ahí, en el alma, solamente hay un sentido. ¿Hay fe o no la hay? Hay una voluntad propia que es como un velo final, es el velo final. Pero ahí adentro del alma hay fe o no la hay. O eres creyente o no lo eres. Si eres creyente, eres un creyente almático en el alma. Y si no, puedes tener fe mental, puedes ser, digamos, simpatizante, puedes acompañar como las acompañantes, pero en el alma solamente hay un sentido, hay fe o hay duda. Y entonces dice, ese es el único sentido del alma, es el trono de Dios. Ahí adentro está el Espíritu Santo, ahí adentro se produce el verdadero bautismo del Espíritu Santo, ahí adentro se produce el verdadero nuevo nacimiento, ahí adentro está el gen de Dios, el simiente de Dios, y el nuevo nacimiento es nada más ni nada menos que vivificar el gen de Dios que está
está en el alma. Y entonces allí está el Espíritu Santo, está la simiente de Dios, está Cristo entronizado, está la palabra revelada, porque la palabra que cayó en el alma y produjo la fe, esa palabra no te la saca más nadie. Esa palabra no te la saca más nadie, porque ahí dentro de tu alma 2 más 2 es 4. No hay forma de que vengan a decirte que 2 más 2 es 3, porque ahí adentro esa fe se produjo por la palabra espiritualmente revelada. Ahí se produce el nuevo nacimiento y ahí se forjan las 7 virtudes, ahí adentro del alma, no en la carne, no en la naturaleza humana, tratando de tener paciencia carnal, una semana sí, una semana no. No tratando de poner plumas de paloma sobre una naturaleza de cuervo, no, en el alma es donde todo se forja, y ahí entonces, esa es el alma, lo más recóndito, el alma, trono de Dios, simiente de Dios, gente de Dios, Espíritu Santo, la palabra revelada, la voluntad propia abierta y rasgada, como el velo del templo se rasgó en dos, la voluntad propia rasgada, ahí hay fe verdadera, ahí se generan las virtudes, y entonces si hay una novia, será una novia almática, será un alma enamorada del Verbo. No habrá que bombearla, no habrá que azotarla, cante, ore, busque, ame al Señor, sea fervoroso. Tiene que ser un alma enamorada, por eso es una novia, porque está enamorada del novio. Por eso será la esposa, porque está enamorada del esposo. Es el alma y el Verbo, y es absolutamente personal. El alma es la cámara del Rey. Nos fuimos de tiempo, pero yo tengo una hora más acá en Argentina, ustedes están una hora más abajo, así que son un poquito más temprano. Pero estas son sus cámaras, la cámara del Rey, la cámara del Tesoro, la cámara secreta externa, pero la cámara secreta interna, el alma. Y por supuesto, entonces, el Rey me ha metido en sus cámaras. Y ahora en plural sí, todos nos gozaremos. Y es importante que todos se gocen, vírgenes, fatuas, reinas, concubinas, doncellas, y todas se alegren en él, y todas canten sus alabanzas, y todas se acuerden, y siempre haya memoria de sus amores. Y el amor más grande es el amor del Señor, porque nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Más que del vino, con razón, te aman. Allí están todas las citas donde el hermano Branham, por supuesto, habla del alma a más no poder, porque el mensaje absolutamente es almático. Había 3 campos, había 3 posibilidades, había un campo que sembró Oral Robert, natural, otro que sembró Bill Graham, natural, otro espiritual por Oral Robert, pero el campo almático lo sembró Malaquías 4. Hay 3 círculos, hay 3 reinos, el reino natural, el reino espiritual y el reino del alma. Se puede funcionar en cualquiera de los 3. Puede tener un tabernáculo natural, o puede tener un tabernáculo espiritual, o puede tener un tabernáculo almático. Usted puede ser un creyente natural, o puede ser un creyente espiritual, un creyente almático. O la gran mayoría ha optado por ser naturales y entrar cada tanto en el espíritu y volver a salir. Pero la cosa es anclar allá adentro, penetrando el velo, y donde finalmente todas las cosas tienen que suceder. Y allí, entonces, si el Rey me ha conducido dentro de sus cámaras y me introdujo en la cámara del tesoro, y el Rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y nos alegraremos en ti y nos acordaremos de tus amores más que del vino. Que el Señor les bendiga, y luego les comparto todo el material en el chat. Dios les bendiga, hermanos.